¿Puedo ya hablar ya? Sí. ¿Puedo con las mismas palabras que acabo de decir? Oigo. Bueno, soy José Huerta Ruano, nacido en Almansa el 25 de enero del año 25, en la calle del Hospital número 17. Mi vida fue toda, como he dicho antes, en una casa de campo guardando animales. Y venía cada 15 días al pueblo y me iba, al día siguiente me volvía a ir otra vez. El último año de la guerra y el primero de la liberación. Luego después ya empecé de albañil, ya cuando tenía casi haciendo 14 años. ¿En qué casa estuvo de labor? En la venta del puerto. ¿Cuántos hermanos eran? En mi casa éramos 5 hermanos y 2 que habían fallecido, 7. 2 hermanos y 3 hermanas, que no quedara más que una, ¿Y la cómo pequeña. era el medio de transporte que utilizaban para venir al pueblo? Andando, matando hormigas, andandico. Y sigo a ver. ¿El colegio? El colegio en la graduada de Cervantes, en el jardín de los Reyes Católicos, en el convento de los frailes. Y después pasó a la calle Nueva, en el colegio. El maestro que tuve, don Pedro, fue el primer maestro de las fotografías aquí y allá. Después tuve a don Francisco Moreno y después ya ninguno, porque ya empecé de albañil y ya no. Algunas veces íbamos por la noche a hacer nada. ¿A qué edad empezó a trabajar? No había hecho los 14 años. Y empecé a trabajar en la calle Niceto Coloma, donde ahora está el comercio de Quiliano, que lo hizo un señor que vino aquí a Almansa que le decían Rosselló, de apellido. Y ese hizo el comercio. Y bajábamos los materiales de las vigas de hierro que se pusieron en los escaparates, las cosas, las bajábamos de la estación por la calle El Muelle, cruzando por la calle con unos rodillos, hasta ahí, hasta que llegaron a donde estaba la obra. Y ya después a otra obra y a otra obra, según donde te llamaban. Después dejé de trabajar con el maestro que era don Constantino Callado, era el primer maestro que tuve, y después con Félix González del Hoyo, hasta que me fui al ejército. Cuando vine ya pegando bolazos a un lado y a otro, en obras públicas estuve 18 meses trabajando en el puente Miraflor, hasta que se hizo la circunvalación, que eso ha sido por el 51 o 52 sería entonces, y ya pasamos ahí a la circunvalación. Y se quitó la carretera que pasaba por el pueblo, la carretera Madrid, por la Coterica, las 4 esquinas de Alcaraz que se llamaban, donde está Rocas y el Juzgado, eso eran las 4 esquinas de Alcaraz. Y calle San Roque arriba hasta salir por la Puerta Madrid. Como ha dicho que ha sido albañil, nos ha contado antes, fuera de la grabación, que entre otras obras hizo el edificio de Alfredo. Ahí estuve con Félix González del Hoyo, trabajando como oficial. Y cuéntenos algo, sobre todo, de la iglesia, lo que contaba de... Bueno, yendo ya con la empresa de Diego Lagos Avellán, yo estaba trabajando en la calle San Roque, en la casa de don Julián Zuazo, estaba allí en el corte, lo tenía allí, y fue el maestro Diego Lagos Avellán, me dijo: José, esta tarde te espero en la iglesia. Digo: ¿a la iglesia? ¿Qué quiere usted, Diego? Dice: hay que poner unos reflectores ahí. ¿Te atreves a subir? Y digo: claro. Digo: ¿cómo? Con una escalera. Y 2 muchachos que tenían la escalera para que no se volcara. Y pusimos unos reflectores mirando a la pechina de la calle del Arco, uno así y otro así. Después ya pasamos al andamio de la torre. Y encima el piso de las campanas, allí hicimos con unos bidones, los llenamos de arena con unos palos, y hay tablones con sogas, hasta que lleguemos 12 metros de alto hasta llegar al tejado. Y luego al tejado le pusimos unos tablones y pusimos, donde hace la torre, el tejado, esos picos que hace, un reflector así y otro así, pues mirando a la veleta, los cuales no se encendieron más que 2 veces. La veleta tiene en la punta del tejado donde nace la veleta, ahí hay una bola que aún está, bueno, ahora creo que la han rectificado, y la veleta para arriba con lo menos 5 metros de alta y 1 metro y pico para la izquierda y 1 metro y pico para la derecha.
yo la estuve tocando la veleta. Bueno, pues ahí pasó una anécdota. Cuando vino, eso lo hizo la Casa Philips de Valencia, toda la instalación. Y el alcalde era Pascual Rodríguez, que es el que teníamos, y teniente alcalde Teodoro García, Teodoro Martínez Zoroa. Estábamos en las Culebricas, tomándonos una cerveza, los albañiles. Por la noche apagaron todas las luces de la placeta y dieron las luces al reflector. Y la veleta no florecía porque estaba oxidada y no se veía. Entonces me mandó un policía, el alcalde, a ir a ver al bar, que está allí Huerta, que venga para acá. ¿Qué usted, don Pascual? Pues mira, José, que te digo, a ver si tú te atreves a pintar la veleta. Sí, señor, yo me atrevo a pintar la veleta, pero vale hacer el andamio 5.000 duros, porque cuando hicimos todas esas faenas ganábamos 30 pesetas, mundas y milondas. Y allí se fastidió, allí ya no hubo nada, ya no, se cayó y a mí ya no me dijeron hacer el andamio. Y ya, claro, cuando se terminaron, se quitaron todos los materiales, se bajaron, que por la escalera, que yo subíamos por la escalera, una escalera de caracol que hay grande hasta llegar a las campanas, y luego otra pequeña que hay para subir al otro. Que me parece que hay en la escalera que sale de las campanas, arriba, de las campanas abajo, hay 103 escalones. Que fue cuando quitaron a las campanas, le quitaron las maromas, y entonces la electrificaron, le daban al botón y tocaban las campanas. Cuéntenos un poco sus antecedentes, cómo conoció a su mujer, dónde la conoció en la boda. Pues la conocí como amigo de un hermano, y ya entrando a la casa, para acá, para allá, que yo cuando me fui a la mili todavía era novio de ella, ¿sabes? Y estando en la mili nos hicimos novios. Y nos hicimos novios y ya después vino la relación hasta que nos casamos. ¿La boda dónde la celebró? La celebré en mi casa, en la calle del Hospital. Los de los novios. Los de la novia en la calle Felipe V, en el Molinico, que le decían, un salón que había allí que le decían el Molinico. Allí ¿Dos celebraciones por cada boda? Allí lo hizo la novia, la familia de la novia, que allí creo que hicieron una especie de chocolate. Y después, claro, cuando ya cenamos en casa, entonces mi novia y yo nos subimos arriba, al que era el baile. Allí se hacía el baile. Y así. Como ha sido una persona que ha vivido mucho en el barrio de San Juan, conocerá muchas anécdotas sobre todas las andanzas del barrio de San Juan, porque es uno de los más antiguos de Barça. El barrio San Juan tenía el hospital, que ahora es el centro de salud, que solo lo regentaban las mojicas del asilo, para los pobres, enfermos pobres que lo llevaban allí. Y ahí había una cerca, había una cerca de obra, unas rejas de madera, y dentro había unas alcacias, unos árboles y las puertas de entrada. Y en la puerta de dentro había una fuente pequeña, que por cierto la fuente ahora está a la derecha de la Cruz de los Caídos, que será de la subida al castillo, de allí está la fuente, que la quitaron de allí cuando ya el centro de salud ya lo arreglaron y quitaron todo eso. Y había una calle así hacia abajo, que llamaban la calle Honda, que era la calle Gomicia, y la que salía, el camino que salía para el cementerio, la calle San Juan. Se hizo en el huerto del centro de salud, se hizo un colegio. Por el año 61 se hizo un colegio allí. Un colegio que hacía que por cierto después lo derribaron porque llovía más dentro que fuera. Aquello fue una cosa provisional, colegio. En la iglesia, en el centro de salud, yo conocí la ermita de San Juan. En la parte derecha había una ermita de San Juan, que luego en San Blas estaba, que el cura de San Blas era don Francisco. Cuando venía a San Blas íbamos a tocar la campanica allí con don Francisco. Y bajaban todos los cacagüeros del pueblo, los caeras y todo eso, y en la pared frente de la huerta del Lechuica, que decíamos, allí ponían los puestos. Y allí comprábamos los cacahuetes, las pasas y todas las cosas. Algunas se las quitábamos, porque no había perras para comprar. ¿Y qué se celebraba en San Blas? El día de San Blas,
que allí estaba. No, la gente bajaba allí, los chiquillos bajábamos y el don Francisco nos daba la mano a tocar la campana. La gente bajaba, que allí estaba el santo, y el santico de San Blas. Cuéntenos algo de su periodo en el servicio militar. Tú en la... Bueno, claro, cuando salimos de Albacete, que salíamos en dirección a Valencia a embarcar para Melilla, que nos llevó allí, venía al cargo de la expedición, venía un teniente que era moro. Ya llegamos a Valencia a las 11 de la noche y a las 3 de la tarde del día siguiente, día 8, salimos andando al puerto. Nos metieron en el cuartel en el 20 de Guadalajara, que estaba en Valencia, todavía a las 3 de la tarde al puerto. Embarcamos a las 7 de la tarde, salíamos de Valencia, y a las 7 de la tarde llegábamos a Melilla. De aquí del pueblo íbamos 7 compañeros, cada uno fuimos a un lado, bueno, había 2 que iban a caballería. Y de que llegamos a Valencia, a Melilla, lo que pasa es que había unas pancartas, el nombre del regimiento que iba, y cada uno nos íbamos donde veíamos el sitio. Y luego vinieron los camiones, nos transportaban desde el puerto de Melilla, a mí ya nos llevaron a Villanador, a mí y a los que íbamos allí a regulares. Y al día siguiente te daban la ropa, te duchaban, te cortaban el pelo y al campamento, a hacer instrucción. Entre las manos lleva usted una borla y queremos que nos hable un poco de qué significa la borla. Esto lo llevábamos en el uniforme que nos daban, que eran unos briches con unas vendas, que por cierto las vendas las tengo en mi casa, que te las rodé. Llevábamos alpargatas, que los regulares no llevábamos botas, alpargatas. Y una alpargata que llegaba a la cañata así, y ahí te liabas la cinta aquella como si fuera una faja. Y después llevábamos la guerrera, un pantalón briche, la guerrera y un fajín, que era verde. Y la bola, el tarbú rojo y la bola. Sí, que la bola, eso cuando hacíamos algún desfile, entonces sí nos poníamos la bola. En el campamento no nos hacía falta. Que esto lo cogí yo ya cuando estaba en Málaga, fue cuando me la traje. Me traje al pueblo, me traje las vendas, la bola y el tarbús. El tarbús desapareció. Que se llamaba el tarbús, se llamaba el gorro colorado. Y la bola Susa. En la época que vivió usted en el barrio de San Juan, pues cuéntenos un poco de cómo eran las fiestas entonces, qué actos celebraban, cómo se divertían, qué aficiones tenían, sobre todo de su juventud. Las fiestas en el barrio pues era cuando venía el día de San Juan, se hacían allí lo que hacía Placeta, pues se hacía allí algo, nada de música, pero poca. Y después pues los chiquillos, pues eso, más que nada haciendo maletas. Jugar pues a las capillas, al fútbol, a la bola, al friendly, al chuchurulea, a los hoyicos, que era una pelota de baquetas, y cogía el bolico y ese era el juego nuestro. Pues no teníamos otra cosa. El ambiente que tenía entonces la gente de su edad, ¿cómo se divertía un fin de semana, sábado, domingo, cuando dejaban de trabajar? Porque está claro que trabajaban hasta domingo muchas veces. Pues solían hacer los amigos, cogíamos a 3 o 4 músicos de esos de Mandurria y eso, y en una casa de uno de ellos, que había cabida, allí hacíamos un baile para las muchachas, las amigas y los amigos, eso era la diversión que teníamos. Y al cine, como es natural. ¿Qué aficiones ha tenido usted? La caza. ¿Ha sido cazador desde...? Cazador de escopeta. ¿Todavía conserva esa afición o ya la ha dejado? Este año le puse ya la escopeta a nombre de mi nieto, porque ya con mi edad ya era un peligro llevar la escopeta en el monte, pues un porrazo y puede pasar una desgracia. Y ya se le ha quitado la escopeta. Como cazador experimentado, cuéntanos un poco de lo que era antes la caza y lo que es ahora. Uy, madre mía. La caza antes era, pues las cuadrillas nos juntábamos en una casa de campo, aquí íbamos mucho a la casica de los valencianos, que ahora le llaman la casa Matarredona, yendo para Belén. Allí pues nos juntábamos los chiquillos, las mujeres,
la mujer, la de mi hermano, la otra, los chiquillos, y allí nos juntábamos dos días y pasábamos 2 días de caza allí. Esa era la que teníamos. ¿Y ahora la diferencia sobre eso? Ahora la diferencia ya es eso, porque ahora han hecho unas leyes en la sociedad de cazadores, que ahora yo tengo una casa en un paraje y tengo que cazar en el otro paraje. Ya no puedo ir a mi casa a cazar, no te dejan. Va por lotes, ¿se entiende? Rojo, blanco y verde. ¿Cómo vivió usted la época de la guerra civil y si tiene alguna anécdota que nos pueda contar? ¿Qué experiencia tuvo? Pues la guerra civil, claro, parte de ella yo estuve en el campo. Hasta que terminó la guerra. Yo empecé a ir al campo ya en plena guerra. En el 38 fue cuando yo ya me fui a la venta del puerto, a cuidar los animales. Terminó la guerra y el primero de la liberación lo pasé allí, hasta que me vine. Que por cierto me vine sin decirles nada. Ya no quería estar allí y me vine. Sin decirles nada, me vine. Y luego vinieron a buscarme a casa y ya no, mi padre ya le dije, padre, yo ya no me voy. Que eso ya fue cuando empecé a trabajar de albañil con mi padre, que toda su vida fue albañil y mi hermano también albañil. ¿La posguerra cómo la pasó? Muy mala. Pasábamos muchas necesidades. Y así pasábamos que comíamos sin pan por no tener guisado. Así que ya usted. Y donde nos pillaba, salías a lo mejor de trabajar y te ibas a las viñas cuando había uvas, a comer uvas y todas esas cosas así, albaricoques, lo que pillaba, almendras, que se pillaba entonces en el campo. Pero en la época de la guerra, a ver, usted se va allí, lo mandan a la granja, Sí. a la labor está a cuidar animales en plena guerra. Sí. ¿Y ahí se pasa toda la semana o cómo era? Sí, 15 días. Y a los 15 días te daban un permiso para venir. Bueno, ¿Y a cambio de qué? ¿Qué sueldo cobraba allí? 4 duros al mes y me dieron 2 años que estuve allí 2 cordericos, para que nos los comiéramos en casa, mi familia. Un año uno y otro año otro. ¿Y comida? Comida y casa. Hombre, claro. Casa sí, casa donde te pillaba y con 2 sacos de paja en el suelo. Cuando acabó la contienda, aquello fue, pues una desbandada. Había soldados por todos lados, de los que salían huyendo de las trincheras, ¿sabes? Unos para acá, otros para allá, unos pasaban con un caballo, 2 o 3 encima del caballo, otros pasaban con una bicicleta, venía un camión y tenían que abandonar el camión porque ya no cogía más gente y ya en el camión ya se había terminado la gasolina, porque eran los pocos camiones que había allí. Entonces, ¿Habla usted de la casa del puerto? Sí, cuando acabó la guerra. Y por el monte, pues muchos soldados, unos para un lado, otros para otros, todos a la desbandada. Todos los que estaban en las trincheras, a los rojillos, que les decían. Hasta que ya me vine aquí al pueblo, que aquí en el pueblo había, pues, todo lleno de soldados, la iglesia, todo lleno de soldados, la casa. Cuéntanos algo que eso es interesante porque ya le preguntaba antes por el barrio de San Juan, pero por la proximidad, posiblemente usted recuerde en la iglesia que lo tomaron como centro de logística. La iglesia, Era todo bien aquello. La iglesia, cuando la asaltaron la iglesia, que aquello fue un atraco grande, no se debe haber hecho, pero se hizo. Lo mismo que hicieron aquí, que harían allí en aquel lado. Como España se dividió en dos bandos. La iglesia, ya se deshizo toda la iglesia por dentro, había un órgano precioso, un órgano tremendo, izquierda y derecha del altar. Aquellos, los chiquillos con los pitos, aquellos íbamos por la calle siempre con los pitos. Ya quemaron los santos. Al salir de la iglesia a la izquierda hicieron ahí una hoguera. Bueno. Después, en la iglesia hicieron como divisorias, que iban a hacer un mercado en la iglesia, lo cual no se hizo. Entonces lo habilitaron los soldados. Cuando se llenó la iglesia, la casa del marqués, todo lleno de soldados. En la casa del marqués fue donde vinieron los refugiados que venían de allá de Hoyo Pinares y todo eso. Aquí al Almansa venían huyendo. Y de ahí se distribuían en las casas. Iba una familia de yo me llevo 2, yo 2 chiquillos, tal, y así lo hicieron. Y después se hizo una nave al salir al huerto del marqués y el huerto que ahora es el ayuntamiento, ahí se hizo una nave grande
para que comieran los soldados, los artilleros, que era la artillería lo que había ahí. Que por cierto el cocinero era Miguel Gilbert, el padre de esto que tiene la ferretería, que vivían allí por donde vive tu familia, ¿no? Era el cocinero. Y mi padre estuvo como albañil ya viejo que no iba a la guerra, estuvieron trabajando en la nave que hicieron. Y Gilbert se nos decía, los albañiles, venga, a formar en cabeza. Y los soldados se enfadaban, porque formábamos en cabeza de la fila para tomar el rancho. Y ahí cada soldado comía donde le pillaba. Luego, pues, el señor Miguel Gilbert sacaba la caldera del rancho, lo que sobraba, lo sacaba arrastrando al lado de la fuente que había, en la fuente de los patos. Y allí los chiquillos, pues todos nos tirábamos ahí con la cuchara a sacar y comer lo que pedíamos. Así se pasó toda la guerra. Esto a nivel particular es una pregunta que le quiero hacer porque quiero conocer yo particularmente. ¿Conoce algo de las trincheras y los puestos de mando que se hicieron a través del Mugrón y todo esto que...? Las trincheras se hicieron, que la hicieron, como he dicho antes, albañiles de ya viejos y soldados que eran de transmisiones, que decían, bueno, eran los soldados que había de aquí. Y las hicieron en el Mugrón y en la parte del pantano también hicieron otras que esas no las terminaron. Las del Mugrón sí hay nidos de ametralladoras ahí hechos de cemento, ¿sabes? Y subían el material, los camiones subían por la Casa Boga, ahí hicieron una carretera y unos puentes para subir los materiales allí. Y llevaban la arena, la sacaban de la Rambla Martín Moreno, que por cierto, don Francisco el Pobre y don Jesús estaban sacando arena en la Rambla Martín Moreno, los tenían allí. Y tenían un miliciano, así sentado en el cestero de la Rambla, haciéndoles guardia, para que no se escaparan, que se van a escapar los pobres, que a otros dos curas los mataron. El mayordomo, que era mayordomo de Marqués, don Antonio Trinchán, se lo mataron, y a otro, que era familia de los Saleros, se los mataron. Usted perteneció también a la antigua asociación juvenil, en donde hacía acampadas y... Sí, de falangista, claro, ya íbamos, yo trabajando y tenía que ir, cuando te citaban, tenías que ir a Falange, allá estaba el cine Cervantes, abajo, allí estaba... ¿Y hacían acampadas fuera de...? Las acampadas las hacíamos después, como yo ya trabajaba, no iba a eso, pero cuando hicimos un campamento volante que se llamaban, entonces yo ya estaba trabajando. Y la empresa me dio permiso para que me fuera, que me tuvo que pagar el jornal, todo el tiempo que estuve por allí. La empresa pagaba el jornal. Y estuvimos 15 días andando para allá y andando para acá. Una vez que ya pasa la guerra, una vez que se case usted, por cierto, ¿cuántos hijos tiene usted? Tengo 4 hijas, 3 nietas y 5 nietos y un bisnieto. Una vez, ¿cómo continúa su vida profesional? Una vez acabada la guerra, pues nada, yo ya me meto ya en eso, intentando aprender el oficio para, claro, cuanto más sabías, más ganabas, entonces, no como ahora, ¿no? Y yo empecé a vivir en la calle de Doña Violante. Ahí nació mi hija la mayor y la segunda. Luego me fui a vivir a la calle Pablo Picazo, que era el calle García Baliño, me parece que era. Ahí nació la otra. Y la tercera, bueno, nacieron en el centro de salud, que es donde estaba don Federico. Y la tercera, o sea, la cuarta, cuando estaba en obra el centro de salud, entonces la clínica pasó a la Casa de los Colomas, a la calle Pablo Iglesias y la calle Cervantes, que se había una entrada por allí. Ahí nació la pequeña, la Nati. Cuando yo me casé en el 45 y en el 46 fue cuando la ría y me pilló en la calle Doña Violante. Mi mujer estaba encinta porque yo me casé el 17 de octubre y mi hija la mayor nació el 21 de octubre en el 46. ¿Qué día habla usted? ¿De la famosa que ocurrió en las... por la feria? Sí, el 4 de septiembre. Pero eso fue del año 55, ¿no es así? Del año 55. Sí. No, el 56.
El 56 que fue cuando nació mi hija, que mi mujer estaba cuando la ría estaba encinta. Que bajo el agua, toda bajo el agua salió por las Ramblas de las Fuentes, porque prácticamente aquí en el pueblo llovió muy poco, pero de la estación para arriba, para la Fuentecica, de ahí llovió torrencial. Y entonces empezó a bajar agua por las cávilas y se entaponó un puente de la vía, se entaponó y el agua al ferrocarril. Y entonces salió el agua por frente de la estación y al pasar de la estación se dejó descolgar por donde estaba la fábrica de Aldomar. Y ahí había una pared vieja y se fue almacenando el agua. Como ya no pudo aguantar la pared, reventó. Y entonces la fábrica la partió y salió a la calle de la industria el agua. Y por la calle de la industria, la calle del Clavel para abajo, ya el agua toda para abajo, y fue cuando se llevó en la calle de la industria, fue donde se llevó las personas que se ahogaron. 7 u 8 personas. De la época que usted pasó después de casarse con sus hijas y tal, ¿tiene alguna anécdota que contarnos, algo relevante con respecto a los tiempos actuales? Quiero decirse, una vez que ya tiene sus hijas y tal, ¿usted emprende alguna empresa o siempre ha sido obrero? Yo, estando con Diego Labosa Avellán, yo ya me estaba haciendo una casa en donde vivo, que yo no perdía un día de jornal por estar en casa, era los domingos, los sábados por la tarde, algunas noches, y hasta que se hizo la casa. Y después ya, porque yo ya me meto con Diego y me hace encargado de obra, que fue cuando se hicieron el barrio de Pedro La Mata, todo eso. Y ahí yo ya, pues yo ya vi que yo podía llevar obras, pues se las llevaba a él. Y entonces le dije a mi hermano que se saliera, que estaba en una cooperativa que hicieron los albañiles, que se saliera de la cooperativa, y yo me salí de la empresa de Diego y formamos una empresa a nombre de mi sobrino Pepe, el electricista, que estaba con Gilgo. Pero entonces él podía ser oficial de electricista y autónomo en llevar otra empresa. Hasta ya hicimos muchas obras, a Pepito Millones, ahí en el barrio de Campana y todo eso, ahí le hice yo muchas obras. Y a mi yerno Pepe le hice en San Gripín, ahí se hicieron 40 y tantas viviendas que las hice yo, ya por bajo mi dirección, hasta que me jubilé. A los 63 años me jubilé, porque ya la cosa se estaba poniendo fea y me jubilé. ¿Qué aficiones tiene usted ahora? Ahora mismo, ¿qué aficiones tiene? Pues ahora yo aficiones pocas, ahora tengo, todas las mañanas me levanto muy temprano. Yo a las 6:30 me levanto, voy allá al bar Albacete, me tomo un bombón, me voy al horno de Julio, cojo el pan de mis hijas, de las 2 que vivían allí en casa, una arriba y otra abajo. Después tengo de aquí de mi yerno Pepe, unos podencos que sigue cazando ahora también en la entrada del camino de la columna. Me bajo, le echo a los animales, les cuido, los limpio, les barro, todo lo que hace falta a los animales. Le echo a las gallinas que hay allí también. Y después a casa, al bar Albacete, me tomo una cerveza, a comer y a ver la tele. Y ya no salgo por la tarde, de no ser una cosa precisa. Nos gustaría, por su pensamiento, por su evolución, que nos haga una breve simbología de la experiencia que usted ha tenido en el transcurso de su vida, traduciéndolo a la época actual. Es decir, si nos pudiera decir, pues antes esto era mejor que ahora, o que nos diga algo sobre la opinión que usted tiene sobre Hombre, yo pienso, y cómo se vive ahora. Yo pienso que ya metido en avanzado antes de morir el caudillo, se vivía bien en Almansa, con mucha libertad y nadie se metía con nadie. Después de eso, la cosa va mal. Nadie es dueño de lo que tiene. Estás en tu casa y entras y te roban. Y ahora no se va por la calle tranquilo. Yo lo veo esto muy mal. Por la libertad que hay, el libertinaje que hay a la gente. Pues si no baja usted al lugar de la tercera edad, con otra gente más. Es que no me gusta. No le gusta. No me gusta porque ahí no se ven nada más que cosas raras y conversaciones muy tontas, y a lo mejor salen los viejos salen riñendo por una tontería. No me gusta. ¿Y viajar? Viajar he viajado también, en viajes de estos del INSESO he viajado varios viajes.
He viajado, cuando hice los 90 años, la familia me hicieron un invite así clandestino, me dio una sorpresa. Y en el bar de allá arriba, de Marolín, allí estaba toda la familia, todos los hijos, todos los nietos. Tal. Y posterior a eso me llevaron a Canarias con mi nieta. Mi hija la mayor, nos fuimos a Canarias, estuvimos allí 7 o 8 días. Y ahora, en febrero, me han llevado a Málaga, donde hice el servicio militar. Por cierto, que eso ya no se conoce. Málaga no es lo que era aquel entonces. Entonces salía yo, que el tiempo que estuve ahí haciendo la mili, en los primeros momentos dormíamos en el parque bomberos, porque no nos habían dado alojamientos. Después nos dieron en el barrio de la Trinidad, nos dieron un cuartel que le decían Capuchinos, y allí nos llevaron. Y allí estábamos con los bomberos, pues ya ahora voy, que yo ya estaba en el parque, salías del puerto, allí la estatua del comandante Benítez, calle Lario, la Alameda y el parque, donde estaba el ayuntamiento, y la Plaza de los Toros, que ahora está rodeada de edificios, allí no se ve nada. Cuando usted, antes nos contaba, cuando usted se fue a Mil, lo destinaron primero a África y luego lo destinaron a Málaga, por eso cuenta ahora lo del viaje a Málaga. ¿Cómo fue su experiencia en el servicio militar en Málaga? Que nos ha contado antes fuera de la grabación. Pues, aunque está, como dicen luego, feo decirlo, yo era casi que contrabandista. Porque tabaco y piedras de mechero, pimienta, café, pasábamos mucho por la aduana. Los 2 compañeros que estábamos allí. Teníamos ayuda de algún carabinero, que no, mucha amistad y tal. Y íbamos a Melilla, comprábamos, que por cierto montábamos en el barco sin billetes y sin nada, con los camareros del barco. Y luego pues sacabas tabaco, lo vendías allí en Málaga, a los que iban en las esquinas liando cigarrillos y todas esas cosas. Esa era la vida nuestra. Hasta que me venía aquí al Mansa, me decía el capitán. ¿Nunca? Tan solamente nos llamó la atención una vez el capitán de carabineros, que llamó a un guardia y le dijo: estos 2 llévatelos al cuartelillo y hasta que yo no vaya que no salgan. Cuando fue, nosotros nos reíamos, sabíamos que no nos iba a pillar nada. Y nos decía, le decíamos, mi capitán, pues si nosotros aquí sacamos 4 pastillas para fumar, un amigo y tal. Y nos decía: vosotros sois los contrabandistas más grandes que hay en el puerto de Málaga. Él lo sabía, igual que sabía yo que su mismo asistente sacaba todo lo que pillaba. Porque yo entré y entraba a los camarotes a coger tabaco. La primera vez que entré a un camarote había un carabinero allí dentro. Y yo al ver me retuve, dice: no pasa si venimos a lo mismo. Esa fue su palabra. Y los carabineros pues sacaban todo lo que pillaban, igual que la gente. Y en la aduana, pues, cuando había peligro, pues siempre nos hacían una seña, algo que no pasara, que no lleváramos nada. Hay una cosa que nos ha contado antes y a mí me ha causado sensación. ¿A usted lo multaron? Sí, señor. En la calle Santa Cruz fuimos una mañana a poner una canal en un tejaico, hicimos el andamio y fuimos a por el agua a la fuente que había en la esquina de los Colomas. Había un parador allí grande en la esquina, un abrevadero que había allí, un pilón. Y cuando bajamos, entonces fue un policía, que era un tal Cruzado, y nos denunció, nos dijo que no se podía trabajar. Esta vez hemos denunciado y le dijimos: ¿cómo estás entera tú que estamos aquí trabajando? Es que te ha mandado alguien, porque lo vimos nosotros quién lo había mandado. Nos mandó un maestro que le decían Copérnico, que vivía más abajo, nos vio y coincidió que salió y vio a los policías, a don Antonio Peinado y al guardia que iban a misa a San Roque. No, es que veníamos ya a misa y tú para ir a misa y ya has venido aquí. ¿Quién te ha mandado? Y no nos lo quiso decir. Nos enteramos después. Y nos denunció. Pero luego el maestro Diego Lagosa habló con don Antonio y tira, Diego, no pasa nada. No hubo denuncia tal. Pero eso era porque trabajó el domingo. En domingo. Y no habíamos ido a misa. Y los agricultores que salían al campo, si iban primero a misa, podían salir. Si no, si los cogían, los denunciaban. Sí, señor, por trabajar un domingo. Hay un tema, don José, que en alguna conversación que tuvimos antes nos contó
Usted cuando era pequeño, en la época de la guerra, se metían en todas partes, pero se acuerda perfectamente. Y se acuerda perfectamente de las ejecuciones, ¿no? Hombre, yo vivía en un barrio que estaba muy cerca de... Era el Paso, cuando sacaban de aquí de las Mojicas, que allí estaba en la cárcel de los de pena muerte, estaban ahí. Y los sacaban. Y unas veces los sacaban por la calle La Estrella y otras veces los sacaban por aquí, por la calle Aragón. Y una mañana sacaron 3 camiones cargados y los fusilaban en la pared del cementerio mirando al pueblo. Allí había emplazado, y llegaba el camión y allí había una ametralladora emplazada y unos piquetes, unos falangistas y otros italianos y cuando luego algunos con la pistolica, el tiro gracia que decían, personas que algunas eran del pueblo. Después iban los de la Cruz Roja, que había Cruz Roja ya aquí en Almansa, iban los de la Cruz Roja y los metían y los echaban a las fosas comunes. O sea, aquello fue un destrozo. Matar 3 hermanos abrazados, fusilarlos, los Canos, los hermanos Canos los fusilaron. A los Pelusas, Juanito Pelusa, que lo mataron solo, fusilado. Que era hermano de Sebastián Pelusa, el albañil, que era Celio, el Norberto, el hermano mayor. Que el que le seguía se mató en la torre de San Roque, Manolo. Ese se mató, ese trabajaba en los valles y luego se vino aquí y allí se mató. ¿Cree usted que en su vida, para usted, hay alguna cosa que le hubiera gustado hacer que no ha hecho? Hombre, pues... ¿Alguna afición que...? Pues no, mi vida ha sido siempre trabajar, para llevar el sustento a la casa y enganchado siempre haciendo chapuzas, para llevar, cuanto más ganara mejor, porque estaba haciendo la casa y criando a las hijas y pagando alquiler. Pero otra cosa no, yo no he tenido... Me ha gustado el fútbol, pero para ir a sacar la entrada y ya está, y verlo. Y eso y la caza. Cuando ya tenía uso de razón, como dicen luego, mi padre fue cazador, mi hermano fue cazador y yo cazador también. Hasta ahora que me he dejado de ser cazador. Pero aparte de eso, ¿no ha tenido ninguna afición más? No, pues no, ¿Alguna actividad más? Pues yo creo que no. Yo no me acuerdo que haya tenido... ¿Algo que le llama algún deporte que haya gustado practicar aparte de la casa? No, deporte yo no, nada. Deporte yo no practico ninguno. De fútbol ni nada, de eso nada. Muy bien. ¿Perdí a verlo sí, en el campo de la Glorieta y toda...? Sí, yo iba al campo de la Glorieta a ver jugar el Almansa, que si yo el Almansa, iba allí a verlos, que no había nada. Allí el campo de la Glorieta era una valla así pequeña, que por cierto una vez se mató uno allí. En Villodres se mató en el testero. Y ahí había... A ver... frente al Ayuntamiento Viejo, en el pasaje de Coronel Arteaga, para San Francisco, ahí había una plaza cubierta de chapa, grandísima, y terminaba en la calle Nueva. Luego ya y allá había unas bocas así tan grandes como la mesa, y toda la Rambla de la Mancha, todo el agua de la Rambla de la Mancha, eso pasaba por ahí y salía al otro lado. Y esa cubierta la quitaron y la mataron a la plaza de Santiago Bernabéu, a la plaza de Sendra, que será así toda la vida, y la pusieron allí. Y al poco tiempo la quitaron de allí y la llevaron al fútbol. Lo habréis visto, que en el fútbol de la Glorieta había una chapa cubierta. Todo eso era de allí. De ahí, de allí y de allí, allí. Y estaba emplazado, me dice usted, más o menos por donde estaba la churrería de Vélez. Eso, allí estaba el bar de Vélez, la pescadería de Vélez, y había unos cuarticos, uno vendía sardinas, el otro vendía los pillaba, y en la parte... El mercado, ¿verdad? El mercado se hacía los sábados alrededor del jardín, el mercado. Y cuando venía la feria, se hacía de la calle Nueva, toda la Rambla de la Mancha, hasta la puerta de la villa. Al llegar a la calle del Hospital, hasta ahí para arriba, venían los carreteros que venían con las frutas y todo lo que ahí ponían los carros, y ya se celebraba. ¿Esa chapa que usted habla, qué finalidad tenía?
La finalidad que tenía... Ahí vendían, había algunas señoras que tenían puestos de pan. La tía Ramona, que le decían que era la madre de Gutiérrez, el asentador, esa mujer que vendía pan allí, del horno de Tito el Hornero, que eran familia, la vendían allí, y algunos más, algunos cuarticos más allí, bueno, puestos portátiles, los quitaban y los ponían para hacer eso. Y a la izquierda estaba la entrada a la ferretería de Saúl, que da a la calle de la Iglesia, que la ferretería de Saúl era de Manolo y Antonio, los del hotel, los que tenían el hotel, y luego se la quedó el padre de Saúl, que era dependiente, y después el hijo, hasta que se la quedaron los socios que hay ahora. ¿Qué nos puede decir, porque lógicamente usted lo ha conocido, el edificio que había donde se guardó como almacén las fiestas, no recuerdo bien cómo se llamaban, el antiguo lavadero y todo eso, y eso, yo sé que usted tiene mucho que contar ahí. La calle de la Rambla de Luis de Teresa para abajo, la parte derecha, yo me recuerdo de algunos señores que vivían ahí, y ya salía a la calle, para abajo la acera, vivía el sordo, el pintor, el padre de Sergio, un hermano, que eran pintores. Sergio era un chiquillo pequeño. En la primera casa era de las Pascualitas, de la casa de al lado, y es donde vivía el labrador que tenía las Pascualitas. Y de ahí para abajo estaba Agustín el Pelotín, que era fontanero, una hermana que vivía al lado, había un hombre carnicero que ahora no me acuerdo su nombre. Y luego venía un hombre que estaba de carretero con los Colomas. En la esquina ya venía el lavadero después. Luego venía el lavadero, se metía, y el lavadero todo lo cogía de frente, y había una puerta grande, que lo habéis visto en fotografías, ¿no? 2 pilones, una ventana aquí y otra allí. Y entrabas dentro, llevaba 4 balsas, que eso sí que fue un crimen que lo quitaran. 4 balsas que siempre estaban llenas de agua, donde iba la gente a lavar, donde no había lavadoras. Había balsas para enjuagar y otras para lavar. Y siempre había un hombre allí al cuidado de aquello, un hombre que estaba puesto allí del ayuntamiento, para estar al cuidado. ¿Cómo se hacía? ¿Por turnos? No, allí iba la gente a lavar, si tenía sitio se ponía a lavar y si no tenía se esperaba. Las mujeres, como es natural. Y luego al lado había un parado grande, que es el que entraba al asilo, con el carro. Las mojicas que tenían un carro, una caballería y un carrero de eso, un carrero, que es con el que iban cuando estaban trillando los labradores en las eras, iban a que les dieran el saquico de la avena, de la cebada, para los animales que tenían las mojicas. Y salía y entonces cogía la fachada del asilo. Cuando se derribó el asilo, yo ayudé a quitar lo que es la piedra, ayudé a quitarla con otros 2 muchachos más, yendo con Diego Laos Avellán, y esa fachada fue al ayuntamiento, que hay ahora. La solicitó el marqués y se puso en el ayuntamiento, que entras al ayuntamiento ahora, la puerta de enfrente, y te vuelves y está la fachada puesta por allí. Hablamos del ayuntamiento nuevo. Del nuevo de ahora, sí. Eso se puso antes de ser del ayuntamiento, era del marqués aún, y la nave que se hizo en pleno guerra se derribó también, para que se fuera todo igual que el huerto, como quedó antes, que es donde tenía la bodega, el marqués tenía bodega de vino, que aún están allí los toneles y todo, ahora ya no la gastan, y la casa donde vivían los marqueses. La nave de la que habla en la Casa Grande, yo creo que la he visto en una fotografía de la exposición de artesanía e industria en el año 41. Es que aquí se hicieron de toda la provincia, vinieron como es una exposición de Bonillo, del otro, y se hizo en el huerto. Y entonces la nave quizás si tuviera que es entrando por el parador que hay a la izquierda de la puerta de entrada del ayuntamiento, ahí ya empezaban eran como ahora hacen lo de allí fuera. Venían de toda la provincia, como si fuera una feria, pero eran todos por apartamentos que los hacían, como si fueran, venían los de Bonillo y traían unos productos y los exhibían allí.
claro. Allí. Usted como albañil, ¿me podría decir algo que me imagino que en el transcurso de su vida, la reconstrucción que ha tenido el castillo, las diferentes fases de construcción, si recuerda algún episodio sobre todo ello? Yo recuerdo el castillo hecho en ruinas, porque todas las almenas que hay no existían. Para subir arriba del todo, ahí subíamos los chiquillos por unas garras que había puestas, falcas en la pared, y subíamos arriba. Que después, cuando ya se hicieron las almenas y todo eso, entonces la puerta que mira al pueblo, de arriba del todo, donde está esa puerta la ensancharon. Y entonces apareció esa escalera que hay de caracol, para subir arriba. Entonces, que nadie sabía que esa escalera estaba allí. Que al ensanchar el hueco, dieron con la escalera. ¿Estaba llena de ruinas la escalera? Estaba llena de piedra y cal. Y tiene eso que tiene mucha, vamos, eso es una cosa muy grande, porque en la misma piedra que hace muro es la escalera y el pasamano, toda una pieza, que eso lo harían los moros, claro. ¿Y eso que lo hicieron a alguien anterior que lo cerró porque no interesaba? No, eso... ¿O el terreno porque fue... No, eso nadie sabía cómo lo cerraron aquello, porque... Y quién sabe, para que no subiera la gente arriba. La gente no, porque todo eso estaba muchísimos años cerrado. Y cuando se hicieron las almenas, la parte que mira al cementerio, todas esas almenas corridas que hay, eso eran losas que estaban en el suelo, porque el castillo, el monte ese, que es el monte del Águila, que le llaman, Pico del Águila, eso hace hojas. Y que hubo un tiempo que querían derribar el castillo, ¿sabes? Porque dice que eso se iba a hundir, hacían hojas. Y con toda la piedra que había ahí, fue cuando hicieron las almenas. Que las hizo, entonces las hizo el ayuntamiento como es natural. Bueno, las perras saldrían de donde salieran. Y el maestro de Villa que había entonces era Efrén Sánchez en el ayuntamiento. Y las hizo un oficial suyo que le decían Pedro Cano. Que los Canos aún viven algunos hijos. Y hicieron la... Y posterior a eso fue cuando hicieron, ya vieron que eso tenía peligro y hicieron los pilares esos que hay mirando al cementerio, esos refuerzos que le hicieron al castillo. Que las escaleras, usted nos hablaba antes de la casa que tenía pegado donde está Extensión Agraria ahora, sí. Esa casa que hay ahora, esa no estaba, donde era Extensión Agraria. Donde la subida que hay al castillo ahora, por ahí por las escaleras, eso era un callejón. Unos escalones muy bajicos, pero empedrados, piedra. Y había casas, los blancos vivían aquí, y a la parte izquierda estaba la Casa del Santo. Que hay un muchacho que tiene una tienda en la calle San Francisco, le decían Miguelico, que se crió ahí, su madre. Era una casa que aún estaba en piedra, y esa era la Casa del Santo, esa la derribaron. Esa y otra al lado, y la de los blancos, para hacer las escalinatas del castillo. Y por ahí subían las caballerías arriba a la calle, a la última calle. Igual que está el callejón del Moro, el callejón de la Luna y el otro callejón que hay donde se subía al castillo con los carruajes. ¿La distribución actual coincide más o menos con lo que era antiguamente o hay alguna cosa que se ha modificado? No, en el castillo no han hecho nada más que las almenas. Y han hecho, subiendo... Venía ya donde subes así, luego así, ahí había un pozo, nosotros los chiquillos le llamábamos un pozo, y ahí había una escalera que ahora se comunica con abajo, allá suben ahora por abajo, por la escalera esa. Nosotros le decíamos el pozo, los chiquillos, cuando subíamos al castillo, hacer malezas por allí. Y también se hablaba, pues yo he conocido por personas que decían de un supuesto, una leyenda urbana, túnel que llegaba hasta el Mugrón. Usted me imagino que todo eso... Eso es una tontería. El que diga eso es que no tiene conocimiento, porque ahí no hay nada más que una cueva en la calle La Estrella, no sé si es la última casa, que se abrió un hueco en la agujera de la cocina, y ahí sí que hay una entrada, que entraron, hicieron un tendido de luz y entraron hasta donde pudieron. Pero hay que reconocer que del castillo al Mugrón, todo eso es un pantano. Claro, ¿cómo va a haber ahí un subterráneo? Eso es un pantano.
porque había años, yo que recuerdo que había años, que ha durado el agua un montón de tiempo. Ha llegado el agua a una altura de 3 o 4 metros de altura. Y ahí hay unas bocas minas que sale el agua para llorar, que ahí había un hombre, un potonero, que le decían, tenía un torno y abría la compuerta para que se desahogara el agua para abajo, para llorar. Que esa casa no sé si la han derribado o tallado, no sé. Pues sí, eso es una tontería que diga que hay una... La leyenda urbana que hemos oído todos, y por eso le pregunto, como de chiquillo ha andado por allí, me imagino que se ha metido... Ahí los chiquillos teníamos como dice el Luego, salíamos de escuela al castillo a jugar. Y ahí, que por cierto la taparon y yo creo que se ha destapado otra vez, donde coge el castillo de frente, en el terreno más bajo que hay, con los otros dos que hay para arriba, en ese más bajo, entre el torreón ese y el de abajo, ahí hay una regata, que eso en su tiempo, eso se despegaría. Y por ahí nos metíamos los chiquillos y subíamos arriba, a donde digo yo que está el pozo ese que decíamos que era el pozo, y por ahí nos subíamos arriba. Y eso había una pendiente ahí tremenda, que eso siempre estaba lleno de piedra, que eso ahora está rellenado y han hecho allí una esplanada también, que yo hace muchísimos años que no subí yo. Y almenas no había en un torreón, no había almena ninguna. Y el puente ese que hay, que da al otro lado, donde está la pista esa de atletismo, ahí hay un puente, eso estaba rellenado también, ahí se veía, apenas se veía lo que era el puente, eso lo vaciaron. Pues yo le iba a preguntar una cosa más que seguro que usted se acuerda. ¿Cómo desapareció la calle Honda? La calle Honda finalmente, ¿qué pasó para que desapareciese? Porque ahí fue, la calle Honda estaba al lado del centro de salud y todo eso era la calle Honda y todo huertas. Que ahí vive un hombre que le decían Lechuica, tenía la huerta y bueno, que había un barrio allí de casas. A la parte derecha no había casas, pero a la izquierda sí había casas. Y lo demás era todo huerta. Y eso cuando hicieron las piscinas y el campo de fútbol y todo eso, eso lo rellenaron todo. Y eso desapareció. ¿Y se quedaron las casas enterradas abajo? Eso lo derribaron todo para hacer lo que hicieron allí, de piscinas y todo eso. Y ahí es donde nacía, donde está la Mutua, ahí había una casica vieja, que por cierto ayudé yo a derribarla. Y ahí es donde nacía el camino La Columna. Ahí cruzaba por donde están las piscinas, los campos de fútbol de los chiquillos, al camino La Columna. Ahí nacía el camino La Columna, porque el otro era la avenida de la Huerta esa, era la avenida de la Huerta, donde estaban las huertas de los Pepines y todo eso así. La huerta de Don Leandro, la huerta del Melguizo y lo demás. Una calle que salía para abajo, para el cementerio, que había unas casas, donde está la Mutua había 2 casas, luego había un huerto, luego había otra casa, luego venía huerto y luego venía otra casa, que es donde vivían los Lupias. No, los Ropillas vivían allí, y luego San Blas. Pues yo por mi parte no tengo nada más que... Si usted cree que debe de aportar algún dato que no le hayamos contado, está en la oportunidad de decir lo que opine sobre todo esto. Yo, pues a lo mejor dentro de un rato, pues ahora ya parece que lleva mucho acceso a la cosa, pero cuando se hizo el derribo de San Juan, ahí se hizo para celebrar la fiesta de San Marcos. San Marcos, que era cuando la batalla de Almansa. Y el alcalde Pascual Rodríguez fue que autorizó para ensanchar la calle esa, era el alcalde él. Y ahí, estando trabajando, era Semana Santa, y aquello había que terminarlo para el día de San Marcos. Me acuerdo que bajó un día de la familia de esta muchacha, el don Francisco el cura, y le decía a Pascual: pero hombre, Pascual, aquí la gente trabajando en Semana Santa trabajando aquí. Y le decía a don Pascual: Francisco, tú mandas en la iglesia y yo mando en el pueblo. Así que esto hay que terminarlo, y sea Semana Santa, sea lo que sea. Y así se fue, se le determinó. ¿A qué modificación se refiere? El ensanchamiento, ahí se tiraron la parte de derecha, al entrar a la calle San Juan, la parte derecha,
todas las casas que había se fueron para adelante. Ahí no quedaron cosas ninguna. Ahí luego se hicieron unas casas a una señora que yo orisqueando, Pascual Rodríguez le hizo una casa que le decían La Carbonera, que es la única que se hizo, y luego lo que queda pertenecía a las Culebricas, porque las Culebricas venían más para la calle. Entonces eso se cortó y se tiró todo y se hizo la calle ancha. Pues y lo de los escudos, ¿qué nos comentó? Los escudos, claro, los escudos en todas las casas, como aquí, esta que hay aquí de los Enríquez de Navarra, esa tendría su escudo, como natural, la de la calle Nueva, estos que estaban tenían finca en Carrascal, como le llamaban. Bueno, eran 3 hermanos y una hermana, y tenían los Cuencas. Ahí vivían los Cuencas, en la calle Nueva vivían las Cuencas, esa casa ahí tan vieja en la calle Nueva, que daba a la calle San Francisco, frente de la calle Colón. Ahí vivía doña Manolita, que era la hermana, don Salvador, que era uno de los hermanos, don Fernando, que era el otro hermano, y don Salvador, don Fernando, y el otro, no me acuerdo, que eran 2 solteros y la hermana casada. No, 2 solteros y un casado, que era familia de los que tenían la farmacia enfrente de Cafredo. Se tuvieron la farmacia ahí. Y ahí vivía la vieja, la hermana, con una muchacha que tenía allí de criada y siempre estaba allí. Y ahí me parece que había un escudo en la casa, en la fachada de arriba me parece que había algo de escudo. En la casa de los de Tudela, en el jardín, de Tudela, ahí había otro escudo y lo quitaron también. Y después, cuando acabó la guerra, la viuda, porque al marido lo fusilaron también, al marido de Tudela. Ahí bajó Canto del Marmolista y estuvo en las piedras y así, hizo como si fuera una virgencica. Esa la hizo Canto del Marmolista, el viejo, allí. Y ya digo, pues Marqués, no sé si tendría escudos. El escudo que hay en la fachada del asilo, que hay puesto ahora, el escudo que hay ahora me parece que no estaba en la fachada. Cuando lo quitamos ya no estaba el escudo, lo habían quitado. Hablamos del asilo. Del asilo viejo, que era la casa de, ¿cómo le llamaban a los marqueses de Griñón o no sé? Eso era, antes de poner el asilo sería de aquellos señores. Ahí también había escudo. Pero ahora cuando se puso en este lado, el escudo allí no existía. Y ahí hay un escudo puesto que es más blanco que lo que es la fachada. Yo creo que eso lo hicieron nuevo, el escudo, después de poner la fachada. Bueno. Pues nada, muchas gracias por habernos contado todo esto. Hemos terminado. Sí. Damos las gracias por haber estado con nosotros y sé que nos han quedado muchas cosas en el tintero que preguntarle. Usted me ha dicho, dentro de media hora no vamos a hablar de cosas que ahora mismo no caemos. Sabemos que está usted dispuesto, porque nos lo ha dicho, para cualquier cosa que tengamos de aclaración, para aclararnos. Vamos a ver. El Jardín de los Reyes Católicos, ahí estaba la columna de la batalla del Mansa, que estaba rodeada con unos pilares de sillería y unas cadenas, y había unos escalones así para subir, hacía 4 aguas, 4 caras, y luego la pirámide para arriba. A la derecha estaba el tablao de la música, que era de madera, a la derecha. Cuando eso lo tiraron, la tiraron en el 36, cuando tiraron la columna esa, la tiraron, no sé por qué tirarían aquello, se creía que iban a sacar allí. Entonces, el tablao, ahí se puso la fuente que creo que está en la estación, aquella fuente que hay en la subida de la estación, me creo que estaba ahí. Y ahí sacaba el padre de Antonio Baeza, tenía un kiosco a la parte izquierda, antes de tirar eso. Y ahí sacaba luego en verano, en eso sacaba una heladería y tenía. Y ahí daba hasta que lo quitaron eso y pusieron la fuente. Y luego más para el bar de la Teja, ahí había como un acuario de sillería y en medio un monolito que tiraba el agua para arriba. Y había peces y todo allí. Que ahí hicieron después el tablao de la música. Quitaron el de madera y lo hicieron ahí.
que eso lo habéis conocido vosotros, el tablado ese de la música, que hacía 4 o 5 aguas. Sí, El templete de la música, que tenía que poner una escalera de madera para subir los músicos, que allí, si fuera ahora, no cogerían nada más que 20 músicos allí, como dice luego. Que eso ya... ¿En el mismo sitio que eran? No, eso lo han hecho después. Cuando quitaron ese, cuando hicieron este, quitaron aquel. Y a la parte izquierda, confrontando con la calle que viene de la carretera, ahí había una fuente, que era la fuente que bebíamos agua cuando íbamos a pasear al jardín, y bebíamos agua allí en la fuente esa. El agua de la balsa Concejo, esa regaba toda la huerta que había en Almansa, que había muy poca huerta, es donde han hecho ahora todas las casas esas ahí debajo del fútbol, todas esas casas, eso era la huerta de Almansa, lo demás era todo secano, ¿sabes? Y venía el agua por la huerta de los Luceros, entraba por la finca de Celedonio, que era hermano de doña Amparo, y ahí tenía fábrica de alcohol el hombre aquel, y ahí hubo un huerto muy grande, porque esa calle el presidente no existía, ni mucho menos. Ahí la última casa para abajo no había calle. El jardín volvía y todo eso era bancal, para abajo, todo era bancal. Y luego cruzaba el agua por ahí a buscar el huerto de Luis de Teresa. Y al llegar al huerto de Luis de Teresa, a la parte izquierda, formando calle, que para abajo tampoco había calle, era el huerto de Luis de Teresa, de la teja para abajo. Ahí había una bajada, que es por donde pasaba el agua de la balsa Concejo, que eso le decíamos el huerto cerrado, y tenía unos chorros así de grandes que siempre estaba cayendo agua. Y esa agua es la que iba a parar al lavadero. Y del lavadero cruzaba la Rambla de la Mancha, por la izquierda de la casa de la fábrica de Rodríguez, cruzaba a buscar el ayuntamiento, el parador ese que hay del ayuntamiento nuevo, y ya que regaba todos los huertos para abajo, el huerto Marqués y todos los huertos que había para abajo. Y eso era cada 15 días, le llamaban sábado de huerto. Era sábado de huerto. Y es cuando el sábado de huerto las balsas del lavadero estaban a rebosar las 4 bandas, todas. Se salía el agua por encima, porque estaba entrando el agua permanente. Llegaba hasta la calle Aragón, hasta el final de la calle Aragón, regaban con esa agua. Y regaban cada 15 días. Cada 15 días. Sábado de huerto. Las mujeres entonces aprovechaban para bajar con las mantas y la ropa grande para lavarlas. Había mucha agua. ¿Estaban las balsas cubiertas? Sí, claro, sí. La fachada del lavadero la hemos visto en la foto, sí. Pero la parte de dentro... 2 naves cubiertas. Ahí no se llovía adentro. 2 balsas en cada una de las... Una, otra y otra. Y para comunicarse había unas puertas unos huecos hechos, unos arcos, hasta el final. Y enfrente del final es donde estaba la acequia, que entraba el agua a la balsa. Y ahí había un hombre que vivía en el castillo, que le decían Nariz, que era el que cuidaba no nos dejaba a los chiquillos entrar allá a jugar, al lavadero. Sí, señor. Muy bien. Muy interesante todo lo que Hoy has más. contado. Pues sí, ha pasado muchos años. Y ha tronado muchas veces. Y lo más importante es que nos aporta datos que yo creo que todos desconocieron. Muchos nombres. Pues se acuerda usted de todo, ¿eh? José, que tiene usted una memoria... Pues si viviera aquí un hombre, que ahora ya hace muchos años que murió, que le decían don Paco Lorenzo, aquel hombre sabía del pueblo más que todos los ciudadanos. Aquel sí era el padre de la presidenta de la Virgen, la Ferrero, don Paco Ferrero. Vivía en la plaza del Rey Jaime, vivía a la parte de la esquina, luego los de la fábrica de harinas y luego otras casas que hay, que aún existen las casas. El suegro de Jacobo. Aquel hombre, aquel sabía mucho. Aquel hombre le preguntaba algo del pueblo y te lo decía al dedillo. ¿Se sabía mucho? Sí, ¿por qué? ¿Porque era aficionado? No, que era un hombre que era muy culto, era un hombre que se metía en todos, era un hombre que iba mucho a las mojicas, creo que según decían, bordaba con las mojicas de las agustinas, las monjas encerradas, que le decíamos, allí estaba con ellas, y que a esas mojicas les traía Alfredo, les traía sacos de caramelos para liarlos a las mojicas. Claro, les cobraban a Alfredo, claro. Claro, porque no tenían para mantenerse, ¿no? Más claro, las mojicas tienen que vivir de algo.
porque ya no salían y ahí tenían su cementerio y todo ahí dentro. ¿Y la forma de construir? No nos habla nada de eso. De construir. Sí. Ahora, ¿Usted cómo empezó cuando se construía? Que Oh. igual que ahora ladrillo, cemento, ladrillo poco. Piedra mucha, piedra de los rosares, que las casas del pueblo, la mayoría están hechas de piedra. Claro, ¿y cómo Piedra, pues muchas de ellas con barro y piedra, otras con cal. Carro, Los rosares aquí en tela. con los carreteros que había 7, 8 o 10 carreteros, algunos después ya se echaron un camioncico y todo eso, pero todo a base de piedra. Estaba la cerámica de los Damianes, estaba la cerámica de Rodríguez. Pero era muy caro el ladrillo. Hombre, pues no es que era muy caro, pero que no había posibilidades. Yo en mi casa tengo paredes hechas de piedra y barro y no se han derribado. ¿Y piedra barro cómo era? ¿Piedra barro y qué es lo que amasaba? Echábamos barro y la piedra encima, y después por un lado y por otro se reforzaba con material, con yeso o con cemento, para darle fuerza para que no se derribara. Sobre pequeñas, más grandes. Si era muy grande le dábamos un golpe para hacerla, y la hacía a dos caras, ¿sabes? Donde era pared que no se iba a ver por otro lado, pues eso que le llaman las calzas esas que se hacen, eso lo hacían con piedra, pero como en el otro lado tierra y piedra lo que pillaban para rellenar. Ahora ya ladrillo. Y no se usaba paja, ni cal, ni nada. La paja se usaba, y no llegué yo a verlo eso, hacían adobes de paja, de tierra, barro y adobes de paja, para luego hacer cortados de ganado y todas esas cosas. Y tapia, que se hacía también tapia, que aquí se hacía menos, pero en la provincia de Albacete hay mucha tapia hecha. El campo de la Glorieta, toda la cerca era de tapia, pared de tapia, se hacían con unos cajones y echaban la tierra húmeda y daban pisón, y luego quitaban el cajón y otro, y pisón. Y entre cajón, entre capa y capa, entonces le echaban cal y arena, para darle algo de fuerza. Pero era tapia, que algunas costaban. Cuando derribamos el ensanche se ensanchó la calle San Juan, ahí había casas de tapia y nos costaba más tirar la tapia que la obra de piedra. Nos costaba más. Y entonces se traía la piedra de los rosales que había allí. Del paraje de los Losares. Claro, los rosales. Saliendo para Yecla a la izquierda. Todo eso. Ahí hay losa, se puede hacer un templo con la losa que hay ahí. Y ahora no se saca. Además si vas así y coges un carro, te denuncian. No se puede tocar. No. Ahora no puedes tocar en el monte absolutamente, ni un tomillo. Ni un tomillo. Pero sabes, piedras todavía hay. Piedra, hay ribardones de piedra tremendo. Pues todas las que sacaban de los bancales, cuando hacían los bancales, la piedra iba a las orillas. ¿Y cómo se hacía? A ver, a mí me interesa el sistema, porque cimientos no se hacían, ¿no? Sí, se hacía su cimiento, se llenaba el cimiento con piedra y cal. Entonces había cal, no, cemento había menos, cal común con arena. Se apagaba la cal viva, se apagaba, después se garbillaba, se amasaba igual que se amasa el cemento. Y entonces se echaba piedra y cal, y de ahí para arriba, pues a lo mejor ya se hacía o también con cal, o se hacía de piedra y barro. Sí, porque entonces yo recuerdo, he visto ahora que había varias fábricas de cal aquí. Una estaba en los Hermanillos. Bueno, había, sí, allí, yendo para Cañolas hay una eso. Bueno, aquí había dos caleras, que una estaba donde están los algueros, que era del tío Vicente, el de la cal, que le llamábamos, el tío Vicente. Y había otra que le llamamos el tío Ruiz, que está subiendo al llegar del cementerio para arriba, antes de llegar a la Rambla, a la izquierda del camino ese, que el camino de la Ra, allá adelante, en el testero de la Rambla, hay otra, que ahí hacían cal, la quemaban ahí y luego la vendían. Y es aquí, ahí allá arriba en Cañolas, ahí no llegué yo a ver. Los Hermanillos. Bueno, arriba en los Hermanillos, claro. Está la cartela de Cañolas y luego hay un camino que se tira para abajo que va a los Hermanillos. Eso, ¿La teja de dónde la cogían? La teja en la cerámica, que la hacían, pero a mano. Porque yo llegué a hacer teja a mano. El padre de Fernando Serrano, ese tenía un tejar en el Realenco.
y otro hay en Sugel, donde viven los rebeldes. Ahí hacían la teja a mano. Y aquí, en donde estaba Valencia, ahí había otro tejar. Y hacían la teja a mano, en la balsa. ¿La chimenea esa grande que se ve? ¿La chimenea Intermarché? No, eso lo hizo la cerámica de los Damianes, y se la llevó el aire, la tiró al aire. Y quedó nada más quedaron los hornos y la chimenea. Y los hornos los derribaron y quedaron las chimeneas, nada más. ¿Ahí no se fabricaban tejas? Ahí no llegaron a fabricar. Ahí se hundió la fábrica, y vino un día de aire y la tiró toda al suelo. Toda la fábrica, los cuchillos y todo el hierro que había, no quedaron nada más que los hornos y lo que es la chimenea. Y ahí en el Valencia ahí había una familia que tenían tejas, hacían el barro, había como unas balsas, y entonces echaban, algunas veces también echaban paja para hacer adobes. Y hacían la teja, llevaban una especie de molde, que hacían la teja, llegaban a la era y la dejaban allí para que se secara, para luego meterla al horno y cocerla. Y luego ya estaba la cerámica Rodríguez, la cerámica de los Damianes, la cerámica Rodríguez, y ya no había más cerámicas aquí. Y yeseras había, de yeso, estaban los Ruices, que estaba donde tienen ahora los salones Baeza, era Ramón aquí antes de llegar, ahí estaban los hermanos Gutiérrez, los hermanos Ruices, que hacían yeso, tenían hornos de fabricar yeso. Piedra, traían la piedra de la cantera de allá donde está eso de las motos, de las cabezuelas que se llaman. Estaban Rodríguez, que también hacía yeso, estaban los Glorios, que está donde está González ahora, antes de llegar al puente, la carpintería de Gonzalico, ¿la conocéis? Saliendo para donde despiden la Virgen, la parte derecha, que enfrente está la gasolinera, ahí había otra yesera. Y estaba ¿La Alcolera? No, la Alcolera estaba al otro lado. Antes de llegar al puente, antes de llegar al cruce del puente. No, allí no, allí está Gonzalico el carpintero. Ahí tiene González eso, ahí estaba la yesera de los hermanos Gutiérrez, que eran 3 hermanos. Y aquí en la espalda de la fábrica de los Colomas, donde estaba la fábrica de los mosqueteros que decían, ahí estaba otra yesera que era de un hombre que le decían Cecilio, el cencerrero, que hace cencerros también. Bueno, pues ya está, hemos terminado. José, ¿qué tal ha ido? Bien. Bueno, bien. ¿Bien o mal? Bien. Mal, pero no pasa nada, si esto, ¿Qué? esto como dice, esto es coser, o sea... No, ha estado usted como un profesional, que lo sepa, como si hubiese estado toda la vida. Con toda confianza. Porque se acordaba usted perfectamente. Yo no tengo vértigo, ninguno. ¿No tiene? Ninguno. Toda la vida. ¿Y su padre ya era albañil? Mi padre era albañil y se jubiló con 66 años. ¿Y usted el oficio cómo lo hace? Por de su padre, ¿cómo bueno, se porque aprende? entonces... ¿Entraban ahí sin saber y luego...? No, de peón. Entrar de peón. Y si eras listo, pues, claro, a lo que te manda y después, y como eres listo y vas entrándote al oficio y haces lo que hace un oficial. Vas aprendiendo cómo se va haciendo. Hombre, claro. Ya. Y entrabas de peón, entrabas luego de amasador, amasar yeso, luego entraba de oficial segunda y luego el primera y luego venía el maestro. ¿Y eso que nos ha dicho de un maestro que era como un encargado que se llamaba Efrén, que era un maestro de la ciudad, ¿cómo le decía? Sí, era un maestro, fue el que hizo lo de Sancho Abarca. ¿Eso como qué cargo era? Es que no Él era maestro de albañiles, llevaba gente trabajando para él. Como el arquitecto municipal ahora. Eso, claro, él era una persona que representaba entonces. Claro, entonces él llegaba a un señor que quería hacer una casa, lo llamaba, oye, Fren, quiero hacerme la casa, y el hombre llevaba a su gente y le hacía la casa, le cobraba lo que valían los jornales y ya está. Sí, serían pocas casas entonces. Se hicieron casas. Sí, por supuesto no se hace mucho entonces. ¿En qué año? ¿En qué año es cuando usted sabe que empieza la gente a construir? Pues la gente que hay dinero está ya cuando, vamos a ver, cuando ya el calzado empieza a caer, empieza que aquí hubo mucha construcción, se construyó muchísimo, desconoció el pueblo por las 4 bandas, ¿sabes? Y ya cuando ya vienen los destajistas, los tabiqueros, los yesaires, los piseros y toda esa gente, y eso ya viene. Donde el calzado empieza a caer.
Pues no, yo sé, claro, ¿Los no años sé 40 o los años 50? O... ¿Usted cuándo empieza? Cuando empieza a ser albañil, que empieza con de la osa, ¿qué es lo que se construía? Yo sí, viviendas, ya se construían viviendas. ¿Ya se hacían viviendas? Sí, ¿Pero yo, muchas o no? todo aquello de campanos le hice yo las viviendas a Pepito Millones, terminadas, ¿sabes? Ya se hacían obras. Esos años 60, cuando construye todo Claro. eso. Y después allí en la fábrica de Florencio, abajo, que tienen unos solares allí, en San Crispina y todas esas viviendas que hacen esas salí hice yo a Florencio. ¿Por horas? Entonces se cobraba la factura por horas. ¿No era presupuesto general de obra? Algunos sí se hacían, sí, pero poco. El corral de la calle Picazo, ¿se acuerda usted de allá arriba, por donde usted vive? La calle Pizarro, de aquella época, ¿no? En la calle Pizarro. Sí, no. Es donde está... Sí, ya, sí. Yo estuve trabajando cuando se hizo la fábrica del Cocerbelli. La calle Pizarro es a la que entra, hay varias casas familiares ahí. Esas casas se hicieron, ya se había hecho la fábrica de los rápidos. Entonces yo iba, esas casas las hizo un hombre que le decían Paco Cristo. Paco Cristo, se había comentado antes. Y luego hizo San Cripín también, sí. Que fue... prácticamente son iguales las casas. Sí, se veía por los 60, por ahí. Sí, claro. Los años 60. Y lo de la placeta Sendra, esa anécdota que nos ha contado de la hojalata que se quita ahí de la Rambla y se lleva a la placeta Sendra, ¿para qué se lleva allí? Bueno, porque como eso le pusieron el nombre de Santiago Bernabéu, pues entonces hicieron la cubierta esa para que cuando iba la gente allí, pues tuvieran sombras, si llovía se metían allí y toda esa cosa, vale. Porque ahí no había otra actividad. Y esa calle, porque se llamaba la calle El Campanario. ¿Usted sabe algo por qué? ¿Por qué le llamaban eso a la plaza Campanario? El puente Campanario, sí. Y la placeta también se llamaba Campanario, en la época de la República, pero no sabemos por qué. ¿Usted sabe por qué posible, viene el porque nombre? entonces los nombres de las calles estos eran de generales. General Yagüe, General Lacausta. Hablamos antes de esa época. Ahí el puente Campanario está, sí, pero seguramente... Y la calle Los Bancos, sí. En el Chaflán ese, ahí tenían la fragua, los campanarios. Ahí vivían los campanarios, pero ellos vivían en la calle La Paz, que estaba cerrada, no tenía salida, sí, sí. Y vivían allí. Y ahí está el puente Campanario. ¿Y luego le llamarían por eso, ese nombre? Pues no sé si sería por aquello, puede ser que luego le pusieron nombre, que hicieron otro puente después, cuando hicieron el Zanjón. Sí. Y ese creo que tiene el nombre del médico Arraez. Sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Yo que sé que